Creo que tienen que autorizarme. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con este tema que para mí es así como este tema de esas conversaciones. Son las conversaciones incómodas, pero que son infinitamente transformadoras. Y entonces, ¿cómo va a ser un poquito la dinámica? Les vamos a compartir un poco por qué el tema que traemos a colación y que cada quien pues comparta su aporte con respecto a lo que han sido conversaciones incómodas. Quizás nos pueden mostrar ejemplos de ustedes y cómo lo han podido llevar y cómo se ha transformado luego, ¿no? Porque yo siento que lo que le ocurre a una, pues le ocurre a la otra. Sí, es así como sanas tú, sano yo. Si yo me puedo mirar a través de ti cuando no soy capaz de mirarme a mí mismo. Entonces es muy hermoso pues tener este espacio para eso, ¿no? Para mirarnos a través de las camaritas y de sentirnos. Bueno, en este primer coloquio pues decidimos hablar de esto, ¿no? De ese tipo de conversaciones, comenzando por dónde, cómo empieza a comunicar el ser humano. Bueno, a través justamente de esto, del habla, del lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, el lenguaje vibracional. Y entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros cuando nos vamos a una conversación donde está todo en liviandad, donde todo está feliz y todo está tranquilo, donde hay realmente ningún inconveniente o ninguna inconformidad? Pues vamos directo, perfecto. Pero cuando hay conversaciones que traspolan ese espacio de comodidad, sea cual sea, lo consideramos ese espacio incómodo. ¿Qué significa incómodo? Bueno, fuera de la zona de lo que se llama zona de confort. Y bien, ¿cómo se generan este tipo de conversaciones? Ojo, interna y con el otro, ¿no? Porque esto ocurre, las conversaciones que yo tengo conmigo y las conversaciones que yo tengo con el otro. Entonces, muchas veces sentimos ganas o sentimos esa necesidad de expresar lo que nosotros queremos decir o queremos expresar por cualquier eventualidad. Y de repente, cuando nos encontramos con personas cercanas, como son por lo general la parte vincular, los padres, los hijos, los hermanos, las parejas o las amigas muy allegadas, pero tenemos que confrontar de alguna u otra manera algún tipo de conversación, pues eso nos genera tanta incomodidad que algunas veces podemos o evitarla o meterla debajo de la alfombra, así como que si nada hubiese pasado y dejamos eso así. Y eso se queda como en un status quo, que es el estado del que yo llamo confort, que para mí de confort no tiene nada más que quedarte echado en un sofá, pero desde ahí no hay crecimiento, es decir, no hay evolución, no hay transformación. Y entonces es lo que llamamos que a veces que hay que generar dentro de esas conversaciones, por más que sean incómodas, generar conflictos, pero conflictos evolutivos, es decir, conflictos que te lleven a otro nivel de instancia, donde todo eso se transforme en algo que se mueva. Porque, a ver, es lo que nosotros decimos, algunas veces no mantenemos ese tipo de conversaciones o bien con nuestra madre, con nuestro padre, o bien con nuestro hermano, con el hijo, porque no queremos generar conflicto, queremos manejar una especie de armonía, entre comillas, ¿no? Armonía, entiéndase, estato lineal, donde nadie se mueve, es que yo quiero decirle esto, pero no se lo digo, no sea que se moleste, no sea que esto genere un conflicto familiar, no, ¿y qué me va a pasar a mí con esto? ¿Sí? Entonces lo dejamos así. Y cuando algo se deja así, intentando tener una paz a nivel con el otro, pues se genera una guerra interna que no vea. Entonces, es una guerra, que yo digo voraz, voraz, que no te deja sin un espacio de frustración, un espacio de rabia y un espacio de tristeza y resignación. Entonces, a veces hay conversaciones que hay que enfrentar, hay que confrontar para que la relación se transforme, para que la dinámica de la conversación sea otra. Aún a pesar del miedo, porque si hay algo que tiene la incomodidad, a ver, ¿qué es una conversación incómoda? Que de alguna manera te da miedo tenerla, porque de alguna manera vas a perder algo. Es decir, de alguna manera o estás pensando en el juicio de alguien, ¿será que está jugando que esto es malo? ¿O va a cambiar esto? ¿O voy a perder esto? De alguna manera hay un sentimiento como de pérdida, pérdida de control, pérdida de liderazgo, pérdida de relación, pérdida de algo, que yo pienso que debe mantenerse en ese estado. Pero fíjense, pienso, pero esa es la mente que quiere mantener todo igual.
Yo digo que la mente sufre de lo mismo. Lo mismo es como la enfermedad del lomo, pero de lo mismo. Y eso es lo que va a intentar siempre, constantemente, la mente, llevar a esos espacios de conformidad. O sea, lo que llamamos espacio de confort. Entonces, bueno, un poco ese es déjame darle paso está entrando alguien, iPhone de Eli. Entonces, abro el campo para que conversemos un poquito acerca de esto. ¿Qué significa para ustedes este tipo de conversaciones? ¿Qué significa la incomodidad en las conversaciones? ¿Han tenido experiencias de incomodidad en conversaciones? Yo he tenido muchísimas. Con mis hijos, con mi padre, con mi madre, con mis parejas. A ver, que si a mí me miraban por un ojito aquí, hubiesen dicho, ay, Débora, qué mala. Ay, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ay, pero por favor, ¿cómo haces eso con tu madre? ¿Cómo haces eso con tu padre? ¿Cómo le dices eso? Y hay algo que a mí, ni siquiera es un instinto, porque el instinto es animal, hay una intuición o hay algo que te impulsa, que es ese impulso que te dice, hazlo porque por ahí es. Y de alguna manera, todo en el tiempo se empieza como a aclarar. No necesariamente en el momento que tienes la conversa, eso es una experiencia personal, sino que luego se empieza como a enderezar y pueden pasar años. ¿Ah? Lo hablo por una relación con mi madre. 3 años pasaron. 3 años. Y luego de 3 años, cuando nos volvimos a encontrar, fue otra yo con otra ella, encontrándonos en una relación diferente. Aún cuando, pero ¿por qué tuvo que ser generado por una conversación un poco confrontante? Que es lo que yo llamo conflictos evolutivos. Déjame decirte mi verdad, dime tu verdad, vamos a compartir eso, con que yo puedo, con que tú no puedes, pero no por el hecho de que seas mi madre, es que yo voy a aguantar lo que aguanto, o no tú por el hecho de que yo sea tu hija al final. Y en eso son las mismas dinámicas, padre, hijo, hermano, amiga, prima, etcétera. O sea, con esas relaciones que de alguna manera nos duelen y que está la creencia metida ahí de, por favor, ¿cómo vas a hablar así o cómo vas a hacer eso? ¿No? Si tú tienes una relación de pareja, tú no lo puedes dejar solo hasta que la muerte lo separe, perdóname. Cada quien tiene que mirar su propio proceso con tanta conciencia y presencia que sepa cuál es el proceso de comunicación que debe darse para que esa relación se transforme en un nivel que tú te lleves a un nivel diferente y que el otro también llegue a otro nivel diferente. Entonces, bueno, eso es lo que yo comparto con respecto a este tema. Y Mari Carmen, tú quieres compartir tu Sí, parecer y entonces abrimos micrófonos. bueno, Debbie ha hablado de hablar o confrontar o conversar con la pareja, con los amigos, con los hijos. Yo hablo de mi conversación interna. ¿Cuántas veces yo misma no me saboteo, como decimos, haciéndonos una visión totalmente diferente de las cosas, ¿no? Esta mañana cuando hablaba con Debbie le decía que uno tiene, y para los que me conocen, siempre digo, uno tiene un angelito aquí, un diablito aquí, ¿no? Y a qué le das más poder, ¿no? Al angelito o al diablito. Y muchas veces le damos más poder al diablito y dejamos que crezca. Y al final hacemos una suposición de lo que el otro te va a decir y nos adelantamos mentalmente a los acontecimientos. Y al final no es su reacción, al final no es lo que está pensando. Y es porque nosotros hacemos de nuestro pensamiento un monstruo de terror, una película de terror, y al final no es tan de terror, es más bien un poco Walt Disney, ¿no? Y dice, bueno, pero yo pensé que me ibas a contestar de esta forma porque tú estás creyendo que es la respuesta que vas a tener del otro, pero al final la respuesta es mucho más suave. De hecho, esta semana me pasó que hablando con alguien, yo decía, uy, esto me va a decir ahora quién sabe qué, ¿no? Y me dice, no te preocupes, vamos a vernos en otro momento, porque ya habíamos cancelado ya en alguna ocasión una visita, y entonces, no, ni, es más, te agradezco más bien. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo le voy a decir que no? Porque claro, mi hijo llegó en estos días de así un poco sorpresa de República Checa, que vive allí, y claro, hizo un cambio de planes
y yo tuve que decirle a esa persona que no nos íbamos a poder ver sino hasta la otra semana. Pero ya era como, no, no, quédate tranquila, ¿no? Entonces, lo que siempre les indico es que primero tienes que revisarte tú cuál es tu reacción, qué es lo que tú supones, cómo le das importancia a lo malo o a lo bueno, tener un poco de equilibrio, saber en el momento exacto, decir, parar la mente, ¿no? Dice, respira profundo y cuenta hasta 10, ¿no? Y creo que hay que contar un poco más. Pero yo lo tengo calculado y son 53 segundos. Son 53 segundos que respiras de forma consciente y tu respuesta va a ser diferente a la respuesta que tú ibas a dar en ese momento, porque no hablan tus vísceras, ¿no? Hay un proceso de víscera a estómago y de estómago a razón, ¿no? Entonces, es muy importante que no pase directamente, porque puedes hacer daño al otro o puedes hacerte daño a ti mismo por estar suponiendo algo que realmente no va a suceder. Entonces, yo dejo así como dijo Debbie, el espacio abierto, porque creo que nuestras experiencias, tanto de trabajo como personales, son muy importantes. Yo, por ejemplo, yo tengo a Celeste, que la conozco desde hace muchísimos años, y hemos tenido conversaciones de amanecer, conversaciones muy importantes que parecían que eran tonterías, pero que al final han sido transformadoras en cosas, en situaciones maravillosas, que han dado pauta a abrir unos caminos diferentes. Entonces, cuando tú dices, enfrentamos esto, no importa el tiempo que nos lleve, de forma pues responsable, educada, respirando y diciendo lo que sentimos, pero de una forma mucho más equilibrada para estar todos bien. Entonces, pues ese es lo que yo siento que debemos trabajar es primero esa conversación interna que yo tengo conmigo, que muchas veces es mi propio enemigo, para entonces yo después empezar a dar al otro lo que yo tengo, ¿no? Y lo que yo puedo dar sin necesidad de maltratar o mortificar o caer mal en ciertos determinados momentos, ¿no? Así que somos todos oídos. Debbie, Ya, te ya, pongo ya, el ya, ya, micrófono. ya, perdón, perdón. Mira, hola, Encarni, mi amor, bienvenida, Natalie, bienvenida. Natalie. Mira, vamos a empezar. Quien quiera conversar, que para nosotros es riquísimo, levante la manito. ¿Saben la manito que está ahí? Entonces ahora está Miriam. Primero porque puso la manito. Ajá, Miriam. Ok. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primero, esto estaba muy interesante, que bueno, estas cosas debemos promoverla muchísimo porque a todos nos hace falta, indistintamente de a qué nos dediquemos o qué hagamos, a todos nos hace falta en los distintos niveles, así que el resto por descontado. Bueno, yo creo que eh, cuando iniciamos cualquier relación, lo primero que pensamos es, incluso cuando vamos a abordar algo de me gusta tal persona, ¿no? Entonces estoy pensando, dándole vueltas en la cabeza, cómo voy a presentarme, cómo quiero que me vea, cómo quiero que me conozca, qué es lo que yo voy a aportarle para llamarle la atención, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso estaría dentro del renglón, como decía Mari Carmen, de ese diálogo interno, ¿no? Yo empiezo a generarme yo, bueno, voy a ver cómo voy a levantarme a tal persona, o etcétera, ¿no? Evidentemente eso va a hacer que yo me comporte de determinada forma. Ese diálogo interno va a hacer que yo me comporte de una forma y no de otra. Evidentemente, mientras estamos en ese tome y dame entre las personas, pues ese diálogo interno puede o reafirmarse
y evidentemente va a ir cambiando. Sea como sea, va a ir cambiando. Pero hay dos palabras que van a ser fundamentales en cualquier planteamiento de conversación, que es, ¿desde qué punto estoy partiendo? ¿Estoy partiendo de temor, de miedo? ¿O estoy partiendo de un amor? Cuando hablo de amor, no estoy hablando de amor de pareja, sino el principio fundamental de cualquier relación, ¿no? Que es el amor. Entonces, claro, si yo parto del miedo, pues constantemente estoy en primer lugar en ocultarme, porque no puedo. O sea, si parto del miedo, oculto cosas de mí misma, ¿no? Y ese ocultarme cosas de mí misma va a generar refriegas constantemente en mí y seguramente en la otra persona. Pero es que además ese miedo también me va a causar, como decías bueno, me va a causar, ¿cómo voy yo a decirle esto a mi mamá? ¿Qué va a pensar de mí? ¿No? O con fulano, sutano, o sea, ¿cómo voy yo a expresarle tal cosa? ¿Cómo yo me puedo permitirle decir esto? Cada quien que se apañe, voy a utilizar expresiones comunes, cada quien que se apañe con lo que pueda, ¿no? Yo no tengo que estarle acomodando nada a nadie. ¿Y eso parte de dónde? De ese diálogo interno, de lo que yo pienso, que yo puedo trabajar, a manejarle, o de lo que yo pienso que pueda enlazar con esa otra persona. Pero si por el contrario, lo que hago es, yo creo que cuando nos permitimos observar, esa observación, si es una observación coherente, vamos a decirlo así, si es una observación llana, no va a partir del miedo, sino que va a partir de la instancia de una coherencia más que me acerca más hacia el amor, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. No hace mucho tiempo estábamos en una situación familiar y yo tenía que intervenir de alguna, o me estaban pidiendo, por una parte me estaban pidiendo, tú tienes que intervenir, tú tienes que hablar con esta persona, porque si no esto va a ser una locura, ¿cómo vamos a seguir viviendo así en esta casa? Etcétera, bla, 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 una serie de cosas. Claro, la otra persona que me estaba impulsando a que yo hablara, me lo está diciendo desde su visión, desde lo que esa persona cree y quiere, ¿ok? Si yo cometo el error de actuar sin pensar, sin sentir y sin observar, aquello evidentemente seguramente va a ir más a peor. ¿Por qué? Porque no estoy partiendo de mi propio sentir. No estoy partiendo de lo que mi intuición me está indicando, sino que estoy a lo mejor en una aprensión soltando. Voy aprensivamente a soltar X cosa. Y es cuando terminamos en discusiones que no llevan a ningún lado y que generalmente va a empeorar cualquier situación. Entonces yo creo que en resumen, cualquier conversación, evidentemente en primer lugar recordar que esa conversación que voy a tener con el otro empieza en mí, en una conversación interna conmigo misma, indudablemente. Y no se trata de que voy a pensar qué es lo que le voy a decir, no. Se trata del diálogo interior que yo estoy teniendo. Y de allí es que va a florecer el resto. Si ese diálogo interior yo lo estoy teniendo desde
el amor y la compasión, comenzando por mí misma, entonces claro que el resto va a empezar a evolucionar, aun cuando la conversación sea difícil. Así es. Sí, yo siento que en el momento en que partimos desde allí, es que por resonancia, por vibración, la otra persona, por correspondencia, esa otra persona, aunque al principio tú le veas cara de aquí voy a comerme al que venga aquí a hablar, que yo no me voy a salir desde mi postura, eso va a ir cambiando. En minutos empieza a cambiar. O por lo menos es lo que yo he vivido de experiencia personal y de experiencia observando a terceros. Ahora, si tu conversación comienza agresivamente, no puedes esperar otra cosa. Porque por correspondencia, ¿qué te van a responder? Lo que das. Entonces, yo creo que son todas esas cosas, ¿no? Empezando. Y la comodidad o la incomodidad se va a generar de nuevo, comenzando en ti mismo, y eso es lo que va a proyectarse. Gracias, Miriam, por tu compartir, porque yo haciendo como un resumito así, nos regalas que antes de tener una conversación afuera, pues hay que tener una conversación interna. Y una conversación interna no solo desde la mente, que va a querer siempre lo mismo, que fundamentalmente es tener la razón, sino desde un sentir coherente. Es decir, ¿qué intención tengo yo realmente al plantear esta situación que para mí puede ser incómoda porque va a gestionar internamente un cambio, lo cual se va a convertir luego externamente en un cambio? Y eso es súper, súper, súper valioso. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes por la oportunidad. Mira, ahora me había puesto la manito Valentina. Creo que iba Emil primero. Emil, o voy yo, como quieras. Bueno, yo te vi a ti primero que hiciste así, Vale, dale tú pues y venga, después Emi, que Emi, mi amor, usted va a hablar igualito. Voy, Valentina, entonces, Y después Dianita. venga. Mi aporte es a colación de esto último que has dicho, Débora, del sentir interno. Porque, y sobre todo incluso el ejemplo que pusiste que te llevó 3 años el llevar esa conversación con tu madre, ¿no? Incómoda. Mi ejemplo ha sido el ego en mí ha sido especialista en ser súper diplomático, en no entrar en conflictos, en siempre ser la buena, en siempre tener un buen decir, etcétera, etcétera. Y sí es verdad que por sentir de cambios evolutivos me ha tocado o sí, o si no también, embarrarme y tener esas conversaciones incómodas. Y recuerdo que la última, que fue como la más incómoda o más dolorosa que atravesé, fue con mi expareja, más me tocó 1 año de tener estas conversaciones internas conmigo, de atravesar miedos, de entender por dónde iba para tener esta conversación incómoda, de decirle, mira, es que no tengo argumentos para decirte, pero siento que la relación ya no está. Nos queremos, nos amamos, no hay conflicto, ¿no? Que lo hablábamos de ahora, no hay conflicto y por eso la relación no sigue, porque no estamos creciendo juntos. Y lo que más me gusta de todo esto es que cuando yo he tomado esta determinación de meterme en el conflicto, al final lo que siento es que la vida se ordena, porque al yo haber dado el paso de hacer lo que sentía correcto, se ha transformado la vida de la otra persona también. Y si yo no hubiese dado ese paso, pues los dos nos hubiésemos quedado estancados en el nivel en que estábamos. Y de hecho la transformación de esta persona ha sido brutal, de incluso también meterse en cosas de crecimiento personal, de cambiar de trabajo, o sea que él también dio sus propios pasos
y que siento que si esa ruptura entre los dos, ese desgarre, no se hubiese producido, esa incomodidad, eso, estaríamos los dos en el mismo nivel. Así que ese es mi aporte. O sea, que siento que el enfrentarnos a conversaciones incómodas y sobre todo cuando vienen del sentir, ordena totalmente lo que está afuera. Así que ese es mi aporte. Gracias. Oh, qué regalazo, porque tú nos regalas que hay que ser valiente. Ujú. Hay que ser valiente para atreverse. Y cuando uno se atreve a ese, lo que yo llamo como el impulso ese que te lleva a, desde el amor, estábamos hablando de esto, con la intención correcta y consciente, no hay manera de que salga mal. ¿Sí? Porque el juicio de que sale mal o bien está en la mente, pero no hay manera de que las cosas se ordenen. Entonces cae como un Tetris. El tiempo que se lleve. Ujú. Entonces, uff, maravilloso. Aparte algo importante que Ujú, dijo Valentina, que fue, al final, fue un ganar-ganar para los dos. ujú, Ella logró su cometido, pero él una enseñanza total. y han ganado los dos. Ujú. En vez de perder, ganaron. Muy interesante. A ver, Gracias. Emil. Emil, ahora tú. Y luego Diana. Emil, ¿dónde estás? Súper Ahí interesante, está. buenísimo, chicas. Coincido mucho con Miriam y con Valentina. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Em, y les digo que mm, Débora estaba hablando y yo me acordaba de las conversaciones incómodas que yo tenía de niña con mi mamá. Mm, Em, yo también, por esencia de personalidad, huyo del conflicto. No escalo. Yo veía en casa como mi hermano mm, no evadía el conflicto, se ponía pico y pala con mi mamá y discutía desde pequeño. Y yo escuchaba cómo mi mamá le contaba a las otras adultas mujeres, yo tendría 8 años, este, Emil, Emil yo la regaño, ella espera a que yo me calme y después viene, quietecita me dice las cosas. Y yo me acordaba que claro, yo era una niña, qué proceso tan, ay no, yo voy, es una cosa que me salía natural de que yo decía, yo me pongo ahorita a hablar con mi mamá ni va a entender nada, ni me va a creer nada. Entonces eso de instintivamente o sabiamente, yo esperaba que la ebullición, la efervescencia de esa emoción, de rabia, de decepción, lo que fuera que tuviera mi mamá en ese momento, bajara y yo misma también buscaba en mí, tengo miedo, siempre salía perdiendo porque mi mamá nunca reconoció, me equivoqué, ay no hija, le pegué y era, ay Dios, de verdad, no, si me pegó me llevé mi correazo y listo, no, era como los árbitros de fútbol, no, me equivoqué y eso lo sabrán los de la Federación de los Árbitros, en el juego nadie se entera. Pero eso me dio entrenamiento de que hay que esperar a que sea mejor momento para que haya mejor recepción de lo que de que lo que tú vas a decir no va a caer en saco vacío, va a caer en un remolino de que no va a hacer nada, de que te escuchen y también tú procesar lo que decía Miriam. Primero la conversación es con uno, efectivamente. Yo primero lloraba, me decía por qué mi mamá me hace esto, por qué mi mamá no sé qué, por qué pasó no sé qué. Y ahora, claro, de adulta lo he profesionalizado. Primero la conversación es con uno y entonces empezar a hacer catarsis de lo que estás sintiendo, de la rabia, de la tristeza, de lo que sea,
para entonces ir con más objetividad a hablar con el otro y hablar con más responsabilidad de qué es lo que es mío y qué es lo que es de él o de ella. Y bueno, en esas conversaciones de conflicto, eso es antes, pero durante es desgastante o se necesita mucha energía porque tú tienes que estar muy atento a qué es de lo que estás diciendo es mío, qué es de lo que estás diciendo es tuyo. Y no voy a entrar en el trapo, como dicen aquí. Y mantener esa coherencia, esa observación de los que nos hablaba Miriam. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuál es el objetivo de esta conversación difícil? Si es simplemente yo desahogarme o es que vamos a llegar a un acuerdo. Y entonces, antes también haber tenido conversación para ver cuáles son mis límites. Es una negociación. ¿Hasta dónde yo voy a llegar si es que la conversación conflictiva es para hacer un acuerdo como la que tuvo que tener Valentina? La última conversación que he tenido pero con mi mamá, tuve una conversación muy difícil era unos 3 años, porque yo escribí un libro y de eso, y se trata mucho de la violencia pasiva que nosotros, o que yo viví, muchas vivimos en las crianzas tradicionales. La comparación, la ley del hielo, el te anulo porque yo soy aquí la que mando, etcétera. Y ese libro hablaba mucho desde mi punto de vista, que fue las cosas que yo tuve que comprender de otra manera para hacer el proceso del perdón. El perdón a mi mamá y a mi papá. Y cada uno por diferentes razones. Y claro, imagínate, ese libro iba a salir y cualquiera lo iba a leer. La primera que tenía que conversarlo era con ella. Y decir, Claro. hey, esto es mío, esto es mi proceso. Claro. Ahí están todas cosas tuyas, pero este es mi proceso. Y muchas de las cosas que se hablan en ese libro las conversaba con ella primero. Entonces fueron unos capítulos complicados la escritura del libro porque antes necesitaba el proceso de hacer esas conversaciones con mi mamá. Wow. Entonces, Mira, si yo me quedo, porque yo me estoy quedando como con muchos regalos y lo que quiero es como el envoltorio de la cosa. Que hay dos maneras de nosotros comunicarnos, desde el niño herido o desde el adulto consciente. Y eso es lo que tú nos regalas. Eso es muy importante, ver cuando reacciona la niña herida, en este caso niña, porque todos somos mujeres, la reacción es netamente emocional. Está la rabia, está la frustración, está todo lo que la niña de alguna manera sintió como represión. Anulación, rechazo, exigencia, lo que sea que sea. ¿Sí? Ahora, cuando hay una adulta que ha podido integrar a su niña, que tiene ese nivel reflexivo, no hablo de análisis, porque análisis es un proceso netamente cognitivo. ¿Sí? Hablo de un proceso reflexivo de comprensión en total coherencia de la adulta que ya tú eres, de que ya tu mamá, que tú tienes una edad, de que tu mamá tiene otra edad y que ya son dos adultas mirándose. Esa fue la conversación que yo tuve con mi madre. Entonces, ya no es, o sea, cuando eres capaz inclusive de desaparecer los roles, oye lo que te estoy diciendo. O sea, ya yo no estoy en el rol de que yo soy tu hija y tu mamá, porque ese es lo que causa el conflicto. Entonces, cuando tú eres capaz de ver a esa persona o a ese rol de madre como un alma encarnada en un cuerpo, que las dos de alguna manera llegaron a ese pacto de que tú vas a ser mi mamá y yo voy a ser tu hija, es otro el cuento. Entonces la comunicación es una comunicación en presencia, consciente, comprendida, integrada. Y ahí no hay, entonces, ¿cómo lo mido yo? Y eso es lo que tú me traes. Cuando es reactivo, es la niña. Cuando hay un proceso reflexivo, integrado, entonces es la adulta que responde.
y esa adulta responde en total paz. Es decir, yo puedo estar diciendo algo muy fuerte, puedo estar levantando la voz inclusive, no gritando, estoy hablando de levantando la Ujú. voz, porque es necesario, porque también hay que ver qué requiere el momento, ¿sí? Pero tú, en tu ser estás en total paz, porque sabes que para ordenar eso es necesario lo que está sucediendo. Sí, que aunque sea ecuánime, pueda ser firme, porque se Totalmente. requiera según el caso. Total, Emi. Es más, tú sabes que yo inventé una palabra. Yo dije, cuando uno tiene, es que a mí me encanta la frase, cuando uno tiene conversaciones amorosamente firmes, donde el amor es lo primero, pero hay una firmeza que viene de una certeza necesaria. ¿Vale? Wow. Gracias, Emi. A ver, Debbie, Oh, Dianita, sí, dale, dale tú. sí. Bueno, yo hablo, o sea, lo que dice Debbie está perfectamente bien, estoy de acuerdo, pero hay una diferencia cuando hablamos de nivel de conciencia, ¿ok? Porque en mi caso particular he tenido el privilegio y la gracia de que he tenido psicoterapias y procesos de desarrollo personal por ya más de 15 años, y eso te lleva a un autoconocimiento y a una madurez, que es lo que está hablando Débora, de poder hablar con tu mamá o con tus hermanos desde el adulto, no desde la niña. Claro. Pero cuando el otro lado no ha pasado por ese proceso, la otra persona no es madura, la otra persona sigue siendo la niña. Y entonces para mí ahí es donde viene el conflicto, porque nunca voy a ser comprendida y nunca voy a ser entendida, porque los niveles de conciencia no están equiparados. O sea, yo ahorita les doy un ejemplo. Nosotros en Venezuela nos criamos como familia de clanes. Somos clanes familiares. Ujú. Yo tengo 14 años que yo salí de Venezuela, me casé con mi esposo que no es venezolano, es una mezcla de todo un poquito, Débora lo conoce muy bien. Y entonces es como que tuve una amiga psicóloga que me decía, Diana, tú ya pagaste el costo de la mala conciencia. No porque la conciencia sea mala, sino porque yo salí de mi país, tengo 15 años, he vivido en 4 países diferentes y he tenido un desarrollo evolutivo y personal de conciencia que quizás ni mis hermanos, ni mis primas, ni mis tías, ni con todo el resto que entre comillas estoy peleada, no peleada, sino sencillamente tenemos un nivel de conciencia Diferencia. distinto Ujú. y no me van a entender porque yo puedo hablar desde la adulta o puedo ya tener una relación con mi mamá, no de niña mamá, que soy tu hija, lo que decía Débora, la relación de que yo soy tu mamá y tú eres mi hija. No, ya es una relación de adulta, de madre e hija, donde somos dos individuos. Pero en el caso de Miriam, que la conozco muy bien, Miriam, la mamá de Debbie, también es una persona que ha tenido un desarrollo espiritual y personal maravilloso. Y ahí sí se pueden entender como adultas, Debbie. Pero en el caso de mi mamá y mis hermanos, que no han pasado por esos procesos evolutivos de conciencia, estamos en una disparidad donde que yo tengo que soltar mis expectativas de que me entiendan y de ser comprendida. Tengo que pagar ese costo. Entonces ese es el costo de la mala conciencia, como lo llama esta psicóloga amiga mía, o el costo de salir de la buena conciencia. O sea, ya yo solté esas expectativas. Yo sigo mi camino, respeto, ya veremos en qué momento, si nos arreglamos, si no nos arreglamos, ya el tiempo dirá. Pero a eso es lo que me quería referir, que para poder tú mantener una conversación adulta, no solamente tú tienes que tener tu desarrollo evolutivo, la otra persona tiene que pasar también por ese proceso evolutivo de conciencia. Y muchas veces no tienen las herramientas. ¿Cómo vas tú a tener una conversación adulta con una persona que no ha tenido las herramientas para el desarrollo personal y para lograr un nivel de conciencia un poco mayor? Entonces esa era mi aportación, pues. El Gracias, costo mi de la amor. buena El conciencia. costo. Qué El bueno, costo. Vale, Diana. te voy a compartir algo. Ujú. Porque quien quiere ser comprendida
y quien quiere ser reconocida es la niña, no es la adulta. La adulta consciente no necesita ni reconocimiento ni comprensión. Está en paz con lo dicho. Y entonces ahí distribuimos las responsabilidades. Entonces yo no hago lo que hago o hago esto porque también el otro tiene que tener un nivel de conciencia. Aquí todos estamos, aquí no se trata de quién está arriba, abajo, adelante, atrás o por arriba o por yo no sé dónde. Aquí el tema es cuánto yo estoy consciente de mi propio proceso y cuánto yo puedo estar en paz para generar una conversación independientemente y sin expectativa ninguna de lo que ocurra del otro lado. Y eso Sí, Debbie, es ya pero va, que te Dianita, ya va, interrumpa. dame un segundito, Sí. ya va. Eso es el amor. Lo otro es control. El amor Sí, es el el amor, hacia ti pero, misma. Ya va, ya pero va. yo por lo menos sí. Bueno, Está bien, te comprendo, pero solamente pregúntate, ¿quién es la que quiere ser comprendida y reconocida? No es la adulta. Un adulto consciente simplemente expresa lo que expresa, no tiene ninguna expectativa con respecto a lo otro. Y eso es lo que es no, yo importante que tampoco le miramos. tengo, o sea, yo no me quiero sentir comprendida, o sea, yo la lanzo como tú lanzaste, yo pongo mis límites. Entonces yo digo, oye, soy la oveja negra de la familia porque pongo los límites, porque soy la que pone los límites, porque no todo el mundo se atreve a poner los límites. Claro, pero el tema es cuando pones los límites y eso te causa tanto dolor que todavía hay hasta un atisbo de culpabilidad. Esa es la No, niña, es lo que te quiero bueno, decir. no, pero es Cuando- que yo solté eso, Debbie. Ok, Yo solté ok, la niña, ok, pero, mi o amor. sea, yo no pretendo ni estoy, o sea, qué bueno Vale. sería que nos pudiéramos entender o que pudiera haber una conversación, pero si tú estás conversando algo y el otro no lo entiende, no lo acepta, no lo registra, bueno, yo puse de mi parte, pero ya no me corresponde a mí. Totalmente, Yo no estoy totalmente. triste, yo no estoy amargada, yo sigo mi camino, yo pagué mi costo, yo salté, yo di un salto cuántico, como dicen Yo sé, mi la vida, pero física, no verlo como pero algo que no, se paga. Tienes toda la razón. Es más, el gran regalo bueno, que tú nos das, el gran sí. regalo que tú, por lo menos que me das a mí, es que uno puede tener conversaciones y si el otro no comprende o no entiende, sencillamente también hay que saber el momento para retirarse. Y ya está, Exacto. independientemente de Sí. la relación vincular con el otro. Yo quisiera hacer un inciso en este comentario tan interesante de Diana, que me lleva a un diálogo que normalmente tenía, me decía, no me psicoanalices, ¿no? O no, aquí la psicología es en otra casa, ¿no? Y llegó un momento en que, ayer se lo decía a alguien, ¿no? Decía, mira, hay personas que son autistas mentales, ¿no? Entonces, tú puedes explicarle, decirles, pero hay un toque que tiene esa persona que no le permite internalizar ese sentimiento que tú como persona puedes tener, ¿no? Y aunque tú se lo expliques, aunque tú lo quieras arreglar, aunque tú quieras dar, o que tú no termina de entender, ¿ok? Entonces, es importante porque es un desgaste que mucha gente tiene, intentar de pensar o de ver cómo hago para que esta persona me entienda. Mira, cómprate un libro, vete a terapia, haz esto. Y la persona, hay un momento en que no tiene un límite. Y eso lo veo yo muchas veces. Y tú dices, es que no hay forma de cambiarlo aunque tú hagas perfecto, pero no te desgastes tú, sino entiendes que hay una limitación en esa persona que no te da el permiso de que entienda que a ti te gusta el verde y a ella le gusta el azul. Y que no va a entenderlo porque es lo que esa persona ha vivido toda su vida, sobre todo cuando son personas mayores. Y puedo dar un montón de ejemplos, pero sobre todo eso, ¿no? Que yo lo veo desde, no puedo ir más allá porque he intentado, la caja de herramientas que tengo la he usado todas. He usado terapia, psicoterapia, le he indicado y no hay forma de pasar ese límite. Entonces yo no voy hasta donde mi amor por esa persona lo tengo porque tengo un amor profundo, entiendo que hay una
lo veo como una discapacidad o algo que está sucediendo que no va más allá y que no va a cambiar y va a morir con ese pensamiento. Y no me desgasto. Le doy Yo todo el amor estoy que tengo totalmente que de darle. acuerdo. Estoy Sí, le totalmente de doy acuerdo con todo Carmen. el amor, le doy todo el amor que tenga que darle, porque yo no tengo por qué dejar de darlo, porque esa persona no me lo dé a mí, pero yo se lo doy. Pero yo sé que no lo va a entender. Y ya está. Y ya está. Y ya, Así listo. es, así O sea, Sí, nos es, porque regala para la posibilidad de alejarnos, Dianita, cuando es sí, necesario alejarnos y ya. la sí. distancia, La tomar distancia y ya Sí, está. distancia, tomar Mira, sí, vamos, sí, distancia. sí. vale. Ujú. Vamos aquí Va. con, ya va, yo no sé si era Águeda, Celeste o Alma. ¿Quién iba primero? Oh, Dios. Águeda, creo Ajá, que Águeda. era Águeda. Sí, Águeda, va a Águeda. quedar así. Dale, Águeda. Águeda, ¿dónde estás? Que no te veo. Bueno, si no, Celeste. No, ok, Celeste. Y después Alma. Le quitas el ¿Dónde está micrófono que lo Celeste? tiene Ya no, arriba. no, ella Creo misma. Ahí que está, ya. Ujú. ¿se me escucha? Sí, 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 perfecto. ¿Sí se perfecto. escucha? Sí. Sí, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias. A ver, toda la razón en todo lo que he escuchado hasta ahora, no puedo estar más de acuerdo. Y como dijo Mari Carmen al principio, efectivamente aquí nosotros hemos tenido conversaciones incómodas de distintos índoles, ¿no? Porque aquí hemos hablado de, al fin y al cabo, somos, el humano es social, ¿no? Entonces siempre tiene, hay distintos ámbitos, ¿no? El familiar, el de pareja, el de hijos, etc. Y yo creo, yo creo que una de las cosas más difíciles que hay con la comunicación, y sobre todo las que sean madres, lo han pasado, yo tengo ahora 2 adolescentes. Y si hay algo complicado en la comunicación, es comunicarse con adolescentes. Entonces, y en estos tiempos más, yo creo. Entonces, evidentemente, hablaban del nivel evolutivo que puede tener las personas. Yo no puedo esperar que ellos tengan mi mismo nivel, porque pues aquí, en ese caso, por ejemplo, la adulta soy yo, ¿no? Y yo creo que he tenido que empezar a entender de que esa conversación incómoda, qué propósito tiene. Por ejemplo, si lo que quiero es desahogarme con algo que me está molestando y que lo tengo que decir, o una información que les tengo que dar, o cuando por el contrario soy yo la que necesito obtener información de esa conversación, ¿no? Sigo en el ejemplo de mis hijos adolescentes. Hay una pediatra aquí muy famosa, no sé si la han oído, se llama Lucía, mi pediatra, y ella habla, también tiene hijos adolescentes, y ella habla de las ventanas de oportunidad. Porque, claro, tú vas a ir a lo mejor a preguntarle algo y no, si en ese momento ellos no están para ello, pues no te van a contestar. O sea, ya le puedes decir o ya puedes intentar la conversación de todas las maneras posibles que no vas a obtener esa información, por ejemplo, ¿no? Y me ha pasado hace poco. Yo tenía desde hace meses una curiosidad y que había intentado como que buscarla y tal, y no la había hallado. Y hace poco pues venía con uno de mis hijos en el coche y dije, el momento ideal. Y aproveché y con la conversación lo llevé y obtuve, metí en la conversación incómoda y, y bueno, pues la reacción fue distinta a lo que yo ya me había estado imaginando, ¿no? Que lo que hemos hablado antes. Y además, pues sí, obtuve la información que necesitaba. No me quedé del todo tranquila, todavía me falta más, pero bueno, pero obtuve al menos el propósito. Entonces, yo creo que lo del tema del propósito de esa conversación incómoda, tenerlo claro ayuda a ver cómo te la planteas, qué es lo que necesitas realmente, si desahogarte, si obtener información, si, yo qué sé, si llegar a un acuerdo o si, por ejemplo, yo qué sé, o si hay algún problema un poco más grande. Eh, no sé, yo últimamente me ha tocado enfocarlo, por ejemplo, en el caso de ellos, pues de esa manera y no siempre tengo éxito. Pero bueno, lo intento. Sí. Lo intento. Pues muchas gracias, Celeste, por tu valiosa información. La conozco muy bien. Ostras, yo no la conozco, pero yo lo único que puedo decir es, con respecto a los adolescentes, es que es interesante, ¿no? Porque yo me meto en el Wow. tema, siempre lo va a ver un poco diferente. Yo me meto, ya va, Águeda, ya te voy a dar el paso.
Yo me siento- Sí, ahora sí se me escucha, perdona, es que, perdón por interrumpir, es que estaba trasteando a ver si es que era problema mío del micro. Perdón, perdón. Tranquila, Vale. tranquila, ya voy a terminar rapidito. Es que mira, me parece interesante porque yo veo a los adolescentes, es como yo los veo. Desde chiquitito, uno es niño, ¿no? Entonces, de chiquitico, uno es como un chupón. O sea, tú vas chupando toda la información de la cultura, de la sociedad, de la familia, ¿no? Entonces el niñito empieza a comprender lo que es el amor, cómo se comunican los padres, con lo cual así me voy a comunicar yo. Es decir, el niño empieza a chupar de toda esa sociedad, de toda esa cultura y de toda la familia. ¿Qué ocurre cuando ese niño va siendo adolescente? Porque mientras es niño, él se amolda un poco, ¿no? Es más, el niño sabe hasta cómo manipular, niño. El niño sabe que llora 3 veces y las 3 veces le dan el caramelo. Sabe de qué manera, es que parecen unos, yo digo que son unos enanos adultos, porque a veces tú dices, wow, ¿cómo manipulan esos niños? Pero ¿qué ocurre? Vienen de toda esa información. Cuando llega a una etapa de adolescencia, ¿qué hace el adolescente? Adolece, empieza a adolecer de esas creencias impuestas de niño. Entonces él empieza a cuestionar. Por eso es que el adolescente trata de desvincularse un poco de su familia. ¿Y cuál viene a ser la familia de un adolescente? Prácticamente los amigos, que es donde puede conversar con las cosas que está de acuerdo, lo que sí le gusta, lo que no le gusta, cosa que en casa muchas veces no puede comentar por X, ¿no? Porque estamos en la dinámica. Entonces yo solamente, lo único que te quiero compartir es eso, porque yo digo los adolescentes, me da muchísima curiosidad, porque yo con adolescentes no trabajo, lo trabaja Mari Carmen, pero yo digo, wow, es que yo los trataría como unos adultos, pero bueno, vaya, porque es que ellos vienen a cuestionar lo que de niños no pudieron cuestionar. ¿Qué es lo que hay que ahí? Encarrilar ese cuestionamiento por un camino integrador. Es decir, un poco las creencias que me impusieron, las creencias que yo creo que van y cuáles son, cómo es la coherencia de esas creencias, cuáles quiero yo sostener, las que me dieron de niñito versus estas que yo tengo y cuáles son más convenientes para mí dentro de todo mi proceso de bienestar, por llamarlo de alguna manera. No sé si me comprendes, es como, yo lo veo un poco así, yo digo, wow, ¿qué me pasaba a mí de adolescente? Fíjate, tú me decías era blanco y yo por otro lado decía negro. No salga, no hay nada que tú le digas a un niño, no salgas porque está saliendo. Es decir, es como todo lo opuesto a lo que de niño no pudieron. Por eso es tan complicada la relación con el adolescente, porque está como en ese proceso de dinámica, de reestructuración de sí mismo. Entonces, wow, Sí, eso añadirle, sí, perdón, eso añadirle que hay una brecha, no solamente la obvia generacional, sino en nuestro caso cultural también. correcto. Cuando venimos con una crianza de otro país, de otra forma, y aquí pues te encuentras con otros entornos. Mi amor, es que los Ahí también hay un adolescentes, punto. es que estés donde estés, hayas inmigrado, ¿no? El adolescente es adolescente. Y es un Sí, tema. es Aquí, lógico, es allá o lógico. maracuyá y en todos los países Solo del que mundo. eso aquí en este caso se añade, pero sí. Pero vamos, que conversaciones incómodas o cualquier conversación se puede tornar incluso incómoda. Totalmente, Dios mío. Ah, bueno, ay Dios. Sí, Gracias, es así. Celeste. Ajá, ahora Águeda que Ya. quería hablar. Ajá. Allá va, una cosita Ahora, que compartió oh, aquí. perdón. Perdona, es que aquí escribió Emil. Yo en vez de manipular, le llamo inteligencia para conseguir lo que legítimamente necesitan. Le quito la connotación negativa de la... Bueno, manipular es una manera, pues, o sea, pero es que son unos manipuladores, pues. Pero bueno, no vamos a decirle así, porque no se vea feo. Ajá, Águeda. Ahora sí se me escucha. Sí, Perfecto. sí, Lo que no es que no perfecto. te vemos. No, me vais a perdonar, pero estoy en un proceso en el que todavía estoy aceptándome y me cuesta mirarme y que me miren. Vale, mi Entonces, amor. Vale, no te preocupes. espero que en las siguientes coloquios, si se dan, que espero que sí, porque me están Claro. pareciendo muy interesantes, ya poder compartir mi imagen también y estar un poquito más conforme yo también con esa parte mía. Estoy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que se están diciendo. Somos aparte unos aportes muy, muy buenos. Gracias a todas por participar y por aportarlos. Y quisiera decir también que hay una parte,
quizá un paso en el diálogo que precisamente Miriam empezó a decir, o también, perdona, no me acuerdo de tu nombre, tengo puesto Camino Ananda y no Débora, me... Debbie, me puedes llamar Debbie, Débora, como quieras. Vale, Debbie también lo comenzó, ¿no? Que primero hay que hablar con uno mismo, pero en esa conversación con uno mismo uno tiene que ser sincero hasta la médula. O sea, no cabe el mentirse a uno mismo, el decir, y eso muchas veces lo hacemos sin querer y lo hace nuestro ego con mayúsculas, ¿vale? Y voy a decir ego con mayúsculas porque yo diferencio entre dos egos. Hay un ego como superior para mí y un ego más personal, más racional. Eh, entonces ahí hay una participación maquiavélica, por así decirlo, en la que está el angelito y el demonio, como bien decía Carmen, debatiéndose y sin querer el demonio va diciendo que, ¿no? Como el ego poniéndolo como que no siempre es malo, ¿no? Pero como diciendo, es que no es tan así, es que y poniendo las excusas o las trabas o los palos en la bicicleta, como lo queramos llamar, que uno mismo va diciendo y entonces llega un momento en el que cuando vas a dar la conversación, quizá la conversación sí parta de un amor, pero no un amor totalmente sincero, porque hay una parte tuya en la que te has mentido y cuando llega ese punto en la conversación, salta un resorte en la que la conversación, crack, estalla, explota y se va todo a donde no se quería llegar. Creo que eso es una parte bastante importante. Y otra parte que veo es esas conversaciones, ¿por qué las tenemos? ¿Para qué las tenemos? ¿Cómo se llega ahí? No solamente son creencias, pienso yo. O sea, es una parte de quitarte las creencias limitantes, de trabajar tu yo interno, de trabajar a tu niño interior, pero también es un camino evolutivo hacia dónde yo quiero llegar, cómo quiero llegar a ser, qué quiero ser. Y en ese proceso de qué quiero ser, cómo quiero ser, qué es lo que ya me estorba, me pesa, me lastra, hay un momento en el que ves que esas conversaciones no no son porque la otra persona te la ha pedido, no son porque hay una circunstancia que se da y que no sé cuánto, sino que nosotros mismos somos los que nos ponemos la conversación, la prueba, el desafío, como lo queramos llamar, el proceso, porque es necesario ya para nosotros. Y que nosotros mismos decimos, ya es tiempo de que yo ya no más, hasta aquí llegué, esto yo ya no lo permito más, y de poner esos límites, ¿no? Que también es bueno, porque sanan, porque no solamente a ti, también a la otra persona, porque cuando la otra persona ya ve que tú no te achantas hasta ciertos puntos, te va viendo con otros ojos. Ah, mi niña creció. Ah, mi hermana ya me ve como un igual. Ah, mi pareja me está respetando y me está ayudando y es como un ten con ten, como una balanza también, una forma de verlo, pero sobre todo es con uno mismo, es el trabajo interior el que luego sale a flor y se expresa de esa manera y te da la oportunidad una y otra vez de evolucionar y de sanar esas cosas que tú has decidido hacerlo desde dentro. Porque si uno va hablando continuamente consigo mismo,
va dándose cuenta de todas las conversaciones que tiene pendientes con X, con Y, con Z, que uno los va, pues como decía, creo que era Carmen, que va haciendo su proceso interior de, pues me va a decir esto y me va a decir lo otro, y yo le voy a decir no sé cuánto. ¿Cuántos problemas resolvemos en la cabeza que luego nunca se dan? Exacto. Que luego nunca llegan a darse. Yo me he tirado años, ya no digo meses, años. Y ahora me va a decir esto y luego lo otro, y luego va a surgir el conflicto aquel, y entonces va a tocarse el tema ese que es tabú, porque claro, eso lleva desde cuando antes de mi abuelo, de no sé cuánto, y tal y cual, y no sé qué, y luego lo toca uno y dice, ah, sí, bueno, no te preocupes, hacemos tal y cual y ya está. Y tú dices, pero si me he tirado 3 años, para 5 minutos. Sí, sí, sí. Y se te queda con una cara de tonto. Sí, sí, sí. Es así. Pero en ese proceso es eso, es la autoexigencia también, la autocrítica, el fustigarse a uno mismo, el machacarse a uno mismo, que hay que dejarlo a un lado, y el decir, no, todo esto ya no, ya he visto que no, que esto no funciona, ya he visto que eso no es así. El coger al ego y decirle, oye, cállate una mijililla, cállate una mijitilla, déjame un poco tranquila, voy a verlo desde otro prisma, el cambiar el enfoque, el verlo desde otro punto, y el también desde una humildad, porque muchas veces uno se cree con todo el poder y porque yo lo viví así y porque tal, y muchas veces, ojo con yo lo viví así, porque la visión del niño a la visión del adulto cambia mucho. Hay una figura que me encanta que es dos personas viendo un 6 y un 9, ¿no? Uno a un lado y otro al otro. Y los dos están viendo el mismo número. ¿Y cuál tiene razón? Pues muchas veces en estas conversaciones pasa lo mismo. Ojo con el prisma en el que lo vemos también, porque no es lo mismo verlo ahora ya de adulto, en el que entiendes y razonas otras cosas, con el niño herido, con el niño sin haberlo sanado, sin haberlo tratado, sin haberlo abrazado y darle ese amor que necesita, y decir, a ver, cálmate, no fue tan así, no es tan grande el problema. No es porque muchas veces también es eso, lo magnificamos todo, lo hacemos de un granito una montaña enorme, enorme, que parece que se va a acabar el mundo mañana, o incluso si me apuras en ese mismo momento. Entonces, bueno, creo que no quiero colapsar la conversación. Qué bueno, pero Águeda. No, creo que... magnífico, Águeda. Mira, yo aprovechando lo que tú has dicho, es súper interesante porque he anotado aquí cuando dices, cuando disfrazamos el amor por ti, ¿no? ¿De qué lo disfrazamos, no? Y entonces, si tú haces ese pensamiento, es yo digo la bola de nieve, ¿no? Tú haces una bolita de nieve y lo vas haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llega un momento en que no lo puedes parar o salir de ahí, o te ahogas o te asfixias, ¿no? ¿Cuál es el momento preciso cuando ese angelito y el diablito te están hablando para tú decir, epa, ya basta, tengo que parar aquí, ¿no? Porque o me paro, o me aplasta, o lo sigo haciendo muy grande, o lo pongo más pequeño y entonces ya cambia la cosa, ¿no? Ese es el momento que hay que buscar, ¿no? Pero me parece súper interesante cuando tú dices eso de cómo puedo llegar, cómo llegas ahí, ¿no? Cómo no dejar que esa bola de nieve te neutralice y siga haciéndose una maraña tan grande que no te permita salir de ese momento, ¿no? Hay un equilibrio, ¿no?
Sí, el conseguir el equilibrio, ¿no? Exactamente. Que es tan difícil, parece Es tan muy difícil, sencillo. es Parece difícil, tan sencillo en palabras, pero es pero tan sumamente complejo. Y sí. además, los problemas que puede acarrear el no coger ese momento, Ujú. el que te lleve a pues a lo mejor una jaqueca simplemente, o sea, que luego se somatiza Lo y llega al somatizas. cuerpo. Así es, Mm. así es. Pues Águeda, muchísimas gracias, sí, Águeda. sí, yo te estaba escuchando y, a ver, es que cada quien escucha lo que escucha. Sí. Este, Sí. y yo te estaba escuchando y de repente me estoy dando cuenta, para traerlo aquí, que hay conversaciones que necesitas exteriorizar, incómodas hacia afuera, pero hay conversaciones que basta con que te la hagas a ti mismo, que realmente no necesitas exteriorizar. Es decir, cuando hay una conversación que tienes tú contigo en ese proceso, a veces no es necesario exteriorizarlo, porque es una lucha interna. Cuando se acaba esa lucha interna, ya no es necesario no es necesario comunicarlo al otro, ya no importa ni siquiera, porque ya hay como Cierto. hay un par, ¿no? Ahí ya está eso ahí, ya está en paz, ya Ujú. está en liviandad completo. Es que yo te estaba Hay, escuchando y me estaba yendo a eso, ¿no? Digo, ¿cuántas sí. conversaciones algunas veces uno dice, basta con escribirlas? No sé si les ha pasado. Sí. Algunas veces Ujú. para ordenar la mente necesitas escribir, la mente necesita ponerlo en físico. Entonces yo con escribirlo solamente me doy cuenta de todo eso que sucede dentro de mí con respecto al otro o con respecto a la relación con el otro o con respecto a lo otro con el otro, ¿no? Y ya con eso, Exacto. pues, la energía se libera. Ujú. Entonces, es importante, tú me traes que es muy importante estar tanto en presencia de uno mismo para saber si el momento amerita realmente esa conversación afuera o la conversación realmente incómoda es la interna. Porque hay que ver lo que es decirse las verdades a uno mismo, ¿no? Buah. De guau. Así que gracias. Ay, alma, mi alma. Ujú. Hola, me encantó todo lo que se ha dicho aquí Tan bello. y sobre todo se me clavó la Valentina que dijo que es en el sentir que se ordena. Ujú. Y Ujú. para mí es eso. Eh, Sí. además, el sentir siempre sale por el corazón, mientras todo lo demás es de la mente. Ujú. Y es distinto porque cuando se habla de sentir, no hay ningún adulto que sea maduro para mí. Si no ha entendido la madurez que viene de la niñez. Y entonces, si el adulto no reconoce su niño, no puede decir que ha madurado. Ujú. Solo es un adulto Ujú. Así sin, es. sin una... Además, para mí, la palabra del coste es es Muy un fuerte. peso, Sí, muy es fuerte. una responsabilidad que no me pertenece, Mm. porque el amor nunca costa, nunca cuesta, Mm. quiero decir. Sí, El sí. amor es gratuito, el amor es ligereza, el amor es lo que decía la señora Miriam, que el problema que le llamaba la atención, que tenía que hablar por la otra persona, el problema la tenía esa otra persona. Tenía ella que decir lo que tenía que decir y no darle la incumbencia a Miriam. Pero Ujú. Miriam, como es amor, lo solucionó a su manera. Porque es así, cuando tú vas con amor, se soluciona siempre todo. Y todo es como que se aquieta, no sé, todo se calma. Las palabras para mí son muy importantes. Y es verdad que por mucho tiempo, yo no contestaba, no decía lo que tenía que decir,
por miedo a herir. Ujú. Porque el diablito, que habla tanto Carmen, él conoce el sufrimiento. Claro. Entonces, él sabe que si yo voy a decir eso, voy a herir. Pero lo que no sabemos, ¿quién hiero? Hiero el ego de esa persona, pero no su alma. Exacto. Su alma lo va a entender, pero su ego se va a enfadar. Para mí, esa es la distinción. El sentir con el corazón y hay otra cosa de la última señora que ha hablado, que ha dicho que la sinceridad para mí es basilar. Si no soy sincera conmigo, jamás lo seré con los demás. Y siempre puedo decir sí a todo, aunque pienso que no. Hay que ser sinceros. Primero consigo mismo. Y cuando lo eres contigo, ya no puedes decir que sí a los demás si tú no tienes ganas de decirlo. Si alguien me necesita y me pregunta, soy libre de decir, no, lo siento, no puedo. ¿Por qué tengo que esconder eso? ¿Por qué? ¿Qué me impide decir que no? ¿Qué es? La etiqueta que me he puesto. Sé buena chica. Sé una buena mujer. Hay que decir sí a todo. No, lo siento. Ahora ya no puedo. Antes sí. Antes era así. Sí a todo. Bueno, decía que yo tenía las espaldas muy anchas, entonces podía soportar muchas cosas. Pero ahora ya no. Porque mi nombre es María, Alma y Añese. Ahora que aquí en España me hago llamar Alma porque sé quién soy. No soy ni la Virgen María, ni Añese, que no sé quién sería Añese. Pero sí soy en la cosa de la yin yang, soy esa S que separa la mujer o el niño que ha crecido a hombre, porque es todo cabeza, pero venimos de abajo para llegar arriba. El impulso siempre viene de abajo. Y si no fuera por mi diablito, jamás hubiera hecho el salto. Para mí es esa, mi verdad, que no tiene que ser la de los demás. Pero lo que está en el medio del yin yang es una S de sentir, de sabiduría, de buena salud y de saber. Es un saber innato. No tiene que ser estudiado, es que lo sientes. Con eso cierro. Es que, dime tú, si no es la cerrada. Y yo solamente para cerrar así tan bella, Alma, que hablaste de la S. ¿Sí? Y la S es la primera letra que configura la palabra ser, que es, venimos a sentir, a experimentar en esta encarnación y hacernos responsables. Así que... Así. ¿Puedo decir claro. una cosa? Sí. Para mí ser es ser, que es internet, ser en red. Ah, vale. Muy bien. Ser en red. Muy bien, pero estamos dime tú. en red. Total. Claro. Porque lo has dicho al principio. Sí, lo que tú curas a ti, lo que tú has curado en ti, se ha curado el entorno. Sí. Por eso ser es ser en red. En red. Es verdad. Aparte qué hermoso, ¿verdad? Sí. Cuando uno se alegra por la alegría de otro. Así es. Cuando uno saca una sonrisa, cuando el otro logra algo, sana algo, tiene un éxito. Si todos viviéramos en esa vibración,
Sabes, yo me alegro por tu contentura, te acompaño en tu tristeza, pero genuinamente, ¿no? Wow, vamos a hacer otro coloquio de esto. También no hay que olvidar que la locura, quien no ha hecho una locura, no sabe que todo lo cura. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué maravilla! Bueno, con esto cerramos, ¿sí? Mari Carmen, cerramos ya. Ya se nos fue. Sí, yo quisiera culminar con un pensamiento que me gusta mucho y dice, busca en tu interior y descubrirás que el odio, los celos, la rabia, están solo en la superficie. En lo más profundo de tu ser solo hay amor. Y ahí quisiera culminar con eso.